púlpito vamos a dejarlo solamente para reuniones, digamos, más formales. Lo que queremos es hacer las reuniones más informales. Vamos a cambiar de posición seguramente la cámara para estar todos reunidos, y conforme vayamos creciendo, bueno, hay gente, miren a las niñas, por ejemplo, ahí tiradas en el suelo. La sala está, la iglesia está configurada como una sala. Hemos cambiado el orden. Y hay gente en la antigua iglesia, en la iglesia antigua, que se reunían en casas, ¿no? Y los niños están, miren, como están ahorita ellas, silencio, no hablen. Nada, que les pongo el parche antes de que lo hagan porque ya les conozco, ¿no? Y había los niños, estaban por ahí dando vueltas también, mientras que los adultos se reunían, orando, cantando, alabando a Dios, aprendiendo. Y es así como en la iglesia antigua se hacía, y es la visión que teníamos al formar esta iglesia. Y en algún momento perdimos el rumbo, pero queremos encaminarlo. Así que conforme vamos avanzando, pues los maduros, los mayores, los que ya estamos más tiempo acá, tendremos que sentarnos en el suelo, pues, ¿no? Para darle más lugar a las personas nuevas que vayan viniendo. Ahora también hay bancas, pues porque la iglesia la teníamos llena de sillas, entonces también podemos obviamente acomodarlo para que nadie esté en el suelo, pero de darse el caso, es bueno que vayan sabiendo que tienen que sentarse en el suelo. ¿Ya? Muy bien, hoy día vamos a ver el secreto de las vírgenes. Ya, hoy día voy a dar el mensaje acá. Quizás por ahí me animo en un rato y me siento por ahí por los muebles, pero voy a dar el mensaje acá. Los niños ahora sí se pueden ir a su escuela dominical. Váyanse abajo, por favor, sin hacer bulla y en silencio. ¿Ya? Y vamos a ver el secreto de las vírgenes, es el tema de hoy. Karen, mi esposa, debe haberles repartido cada uno un papelito, ¿no? Vamos a usarlo después. Padre que estás en el cielo, gracias por este día, Señor, bendito seas y alabamos tu nombre. Te pedimos que bendigas este tiempo y nos ayudes, Señor, a reflexionar y a saber lo que tú tienes planeado para nosotros. Ayúdanos, Señor, a aprender cada vez más de ti, y te pedimos que tú, Señor, nos des la sabiduría necesaria para poder aprender, Señor, y para poder enseñar en la sana doctrina, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Vamos a iniciar hoy día los estudios de los domingos de escatología. ¿Ya? Para los que no conocen qué significa la escatología, porque acá hay muchos que no lo conocen, significa el estudio de los últimos tiempos. ¿Ok? Y la iglesia está enfocada a eso, al estudio de la escatología. Si lo vemos desde el punto de vista cristiano, la escatología cristiana es una rama de la teología cristiana conformada por las creencias que estudian las últimas cosas, las señales venideras, o en otras palabras, los eventos finales o el fin de los tiempos. Escatología en griego viene de dos palabras: escata, que significa cosas últimas, y meleti, que significa el estudio. Nuevamente, entonces vemos que es el estudio de los últimos días de la humanidad. Teniendo todos estos conceptos claros, hay que profundizarlos un poquito más, ¿sí? Vamos a ver la misión, así algo pequeñito, ¿no? Ya que hemos hablado al inicio de la iglesia. Una de las misiones, no vamos a poner toda porque ya hicimos, creo que nuestro testimonio, nuestra declaración de fe en el primer culto de hace 7 meses atrás, pero vamos a ver una de las misiones y una de las visiones. Primero vamos a enseñar, ¿sí?, a la población las verdades de Dios, los eventos futuros que han de venir y que tienen que estar preparados para ello. Pero para prepararse tienen que conocer a Dios. Por lo tanto, ahí entra también el evangelismo. Tenemos que salir de nuestra zona de confort, de estar sentados en un mueble, y tenemos que salir y predicar, ¿sí? Enseñar a la población, ya que estamos aquí en Los Ángeles y Dios nos ha puesto aquí, para que desarrollen esa hambre y esa sed
de querer aprender más y más de Dios, de que conozcan quién es Jesús, por qué vino aquí, para qué nos salvó y qué es lo que nosotros tenemos que hacer después de ello. ¿Sí? Somos la iglesia de Dios y por lo tanto también tenemos que enseñar a que estén preparados, no solamente ellos, sino todos nosotros aquí, a estar preparados para el rapto de la iglesia del Señor. ¿Sí? Nuestro compromiso es cumplir la gran comisión. Como segundo punto, la misión es cumplir con el privilegio de evangelizar. Es lo que ya mencionamos hace un ratito. La Biblia, este conjunto de libros muy bonito, inspirado por Dios, ¿sí? Es un conjunto de libros canónicos, ¿ya? Que consideramos en el cristianismo como inspiración divina. Ojo, de inspiración divina. El otro día estuve hablando con una amiga que es mormona y ella pues dice, ¿y por qué no leer también el libro del Mormón si el del libro del Mormón me lleva a la Biblia? En el libro del Mormón no hay nada que se contradiga y más bien me lleva hacia la Biblia, ¿no? Entonces, dentro de las muchas cosas que estuvimos hablando, pues yo le dije que no hay nadie que venga con otras doctrinas y que por más que te lleve hasta la Biblia, no es la sana doctrina. Porque suficiente es la palabra de Dios, lo que tenemos aquí en la palabra de Dios, para aprender de Cristo, para aprender quién es y para poder ser salvos. No necesitamos otro libro más, ¿no? Entonces, vemos que la Biblia es un conjunto de estos libros inspirados por Dios, inspiración divina, un reflejo entre la relación entre Dios y los hombres. También encontramos en toda la Biblia, desde el Génesis, la reconciliación que ya estaba planeando Dios desde el inicio, desde que Adán y Eva pecaron. Vemos la reconciliación entre Dios Padre, entre Dios y la humanidad a través de Jesucristo. ¿Sí? Solamente en el Salmo 119 encontramos muchos de los beneficios que tenemos al leer la Biblia. Si por ejemplo vemos el Salmo 119, versículo 11, pueden buscarlo si desean, la Biblia nos mantiene alejadas del pecado. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En el versículo 28, estamos hablando solamente del Salmo 119, dice, se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. O sea que la Biblia nos enseña que Dios quita todas nuestras cargas. También encontramos que la Biblia guía nuestros pasos. En el versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La Biblia nos traerá gozo, nos traerá paz. En el versículo 11 vemos, por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. En el versículo 130 vemos que la Biblia nos guía hacia la sabiduría. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. En el versículo 165 del mismo Salmo 119 vemos que la Biblia te dará paz. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Solo hemos tomado algunos versículos del Salmo 119, pero si tomamos, encontramos muchos beneficios y muchas cosas más en la Biblia. La Biblia nos traerá nuestros corazones nuevamente de vuelta a Dios. Y si puede hacer eso con nosotros, ¿por qué no puede hacerlo con la gente del mundo? ¿Y dónde estamos nosotros, los cristianos, que tenemos que predicar hacia la gente del mundo? Si puede volver nuestros corazones a Él, puede volver los corazones de cualquiera, pero siempre y cuando escuchen la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, no solamente es venir a la iglesia, escuchar la palabra. Vamos a ver en el versículo 176, la última, dice que la Biblia nos traerá de vuelta a Dios, lo que les menciono. Dice, yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo porque no me he olvidado de tus mandamientos.
Para empezar, yo quiero que sepamos todos que los libros, y ahí pueden ver, han recibido un papelito donde hay muchos libros mencionados en la Biblia, pero que no se encuentran en la Biblia, ¿ok? Pero son libros mencionados aquí. Por lo tanto, si los mencionan, podemos ver que siguen una doctrina. Cuando la Biblia fue digamos, por los católicos, ¿no? Fue traído un libro, digamos, de Génesis, luego Samuel fue creado, ¿no? Vemos que cuando unieron, hay muchos libros que ellos consideraron que eran demasiado sagrados o que tenían mucha inspiración divina para que gente común y silvestre pueda leerlos. Claro, tenemos que tener en claro que que esos libros están mencionados aquí en la Biblia, pero que no son necesarios para nuestra salvación. ¿Ok? Tenemos que tener esa cosa bien clara. Porque si Dios permitió que los libros que están aquí en la palabra de Dios sean los únicos que estén en la Biblia, es porque esto es más que suficiente para poder ser salvos, para poder conocer quién es Dios y para poder llevar una vida sin mancha. Pero vamos a ver algunos de estos libros que menciona en la Biblia. Por ejemplo, vamos a ver un pequeño resumen que antes usaba el pueblo de Israel, que hoy en día se han perdido, pero están disponibles en algunos capítulos en la Biblia como referencia y son mencionados. Por ejemplo, Pablo los menciona. Vemos, ahí tienen. No voy a profundizar, ahí ustedes tienen esa hoja para que ustedes profundicen en sus casas, pero vemos que está el libro de la alianza, que es el libro del pacto o convenio. Este libro es mencionado en Éxodo 24:7. También tenemos el libro de las batallas de Yahvé, mencionado en Números 7:14. Ahí está el resumen, ustedes pueden profundizarlo después, pueden agarrar su Biblia, pueden hacer sus estudios bíblicos. También encontramos el libro de Jacer o el libro del justo. Se menciona 2 veces, en Josué 10:13 y en 2 de Samuel 1:18. Encontramos también un libro que escribió Samuel y que guardó en presencia de Yahvé. Esto sí vamos a profundizar un poquito. Este libro se menciona en 1 de Samuel, capítulo 10, versículo 25. Este libro expone cómo fue ungido el primer rey de Israel, Saúl. Entonces expuso Samuel, vamos a leer el versículo, el 25 de 1 de Samuel 10, expuso Samuel al pueblo el derecho real y lo escribió en un libro que depositó ante Yahvé. También encontramos otro libro que es el libro de los Hechos de Salomón. ¿Sí? Eso lo encontramos en 1 de Reyes 11:41. También encontramos el libro de Samuel o del profeta Natán o de Gad, ¿no? El libro de Gad, mencionado en 1 de Crónicas 29, del 29 al 30. Ahí habla sobre los hechos del rey David. Más que todos los libros son de historia. Vemos también otro libro que es las profecías de Elías, el silonita, ¿sí? Que se encuentra en 2 de Crónicas 9:29. También vemos los libros del profeta Semebas, mencionado en 2 de Crónicas 12:15. La historia de Jehú es otro libro, mencionado en 2 de Crónicas 20:34. También vemos los hechos de Osías, mencionado también en 2 de Crónicas 26:22. Y también tenemos los registros o actas de los reyes de Israel. Obviamente lo encontramos en Reyes, ¿no? Primera de Reyes, Segunda de Reyes. Muy bien, y tenemos otros libros más, mencionados también en Crónicas, como las palabras de los videntes. Tenemos un rollo con las palabras de Yahvé a Jeremías desde los días de Josías. Encontrar en Jeremías 36, del 1 al 4. Tenemos un libro de Jeremías, otro libro de Jeremías, pero este habla contra toda la maldad de Babilonia, mencionado en Jeremías 51:60. Tenemos una epístola anterior de Pablo a los Corintios también. En 1 Corintios 5:9 está.
También tenemos una epístola de Pablo a los Efesios, mencionada en Efesios 3:3. Ahora hay un libro, acá un libro que muy interesante, yo no lo conocía, pero haciendo el estudio lo encontré. Encontramos la carta de Pablo a la iglesia de Laodicea. Sabemos que en Turquía están las 7 iglesias, ¿no? Filadelfia, Laodicea, Esmirna, etc. En Turquía encontramos todas las iglesias. Y vemos lo que es actualmente Turquía. Y vemos que aquí, en Colosenses 4:16, vemos que Pablo le escribe a la iglesia en Laodicea. Y también tenemos las profecías de Enoch, que creo que es el más conocido, ¿no? Todos estudian, bastantes teólogos y bastantes iglesias cristianas están estudiando el libro de Enoch. Obvio, vuelvo a mencionar que ninguno de estos es necesario para ser salvos, ni para buscar algo nuevo, porque todo lo que necesitamos ya lo tenemos en este libro magnífico, en las Sagradas Escrituras, en la Santa Biblia. El libro de Enoch está en Judas 1, 14 al 15. Todos estos libros que hemos leído fueron citados en el Antiguo Testamento, la gran mayoría. Por ahí Enoch estuvo en el Nuevo Testamento, por ejemplo. Y también el mensaje a la Odisea. Todos estos libros redactan más que todo la historia del pueblo de Israel. En cuanto a las cartas que hemos mencionado de Pablo del Nuevo Testamento, no han llegado a nosotros en forma de otro libro, aquí en la Biblia, pero por la voluntad de Dios se ha transmitido mediante la tradición, ¿no? Y después que hemos hablado de la Biblia un poquito, vamos a ver el tema de hoy, que es el secreto de las vírgenes. El tema de hoy se llama el secreto de las vírgenes. A ver, creo que todos sabemos que el mundo está llegando a su fin, ¿no? Vemos guerras, vemos rumores de guerras, como dice la palabra de Dios, vemos terremotos, erupciones volcánicas por todo lado. Mi hermano tiene una aplicación chilena, porque es mejor que la peruana, dice. Y a cada rato yo, cuando estamos juntos, almorzando, o en algún momento, a cada rato, alarma, sismo en tal lugar, sismo en este lugar, sismo en otro lugar, terremoto acá, terremoto allá. Hace unos días, hace 2 o 3 días había terremoto en Cuba y Jamaica. Y ni enterados. Vemos cuántos, y si nos ponemos a pensar cuántos temblores o terremotos hay al día, ya hasta nos hemos vuelto indiferentes, ¿no? Porque antes, terremoto en tal lugar, uy, hay que preparar para enviar ayuda. Se ha vuelto tan común que ya, mira, hubo otro sismo en tal lugar. Y los únicos que se preocupan pues son, entre comillas, las autoridades y bueno, las personas que han sido afectadas por esos sismos. Vemos guerras, esta provocación, ¿no?, que hay entre Estados Unidos, que hay entre Irán. Y vemos, si nos ponemos a mencionar, en la Biblia encontramos, en el mundo encontramos muchas guerras o voces de guerras que están escritos aquí en la Biblia. Erupciones volcánicas, hemos visto hace poco. Acá en Moquegua mismo tenemos el Ubinas, que bota fumarolas de no sé cuántos kilómetros de alto. Cualquier momento explota, dicen, ¿no? Pero ahí está. Y hay varios de estos volcanes de la cordillera que ya están activos. Vemos ya bastantes catástrofes, que nos hemos vuelto un poco, no sé, como que ya no nos interesa mucho lo que está ocurriendo porque lo vemos como algo normal. Sin embargo, la Biblia nos dice que ahí está empezando los dolores de parto. Vemos enfermedades o pandemias como esta última que está sucediendo con el coronavirus, ¿no?, en China. Crisis políticas en todos los países, creo que no hay ningún país que se salve, no solo en el nuestro. Cambios de clima. Acá mismo también estamos gozando de eso. De repente está lloviendo y deja de llover y se dan todas las nubes y ahorita, hoy día amaneció nublado todo, listo para llover. Todo, miren, cómo está por las ventanas, el sol fuerte. No solo acá, eso es algo leve,
que estamos nosotros sintiendo, ¿no? Porque en otros lugares son extremos. En Europa, por ejemplo, los cambios climáticos están bien bruscos, ¿no? O si se van al calor, se van a no sé cuántos grados de golpe. En Australia hace poco hemos visto los incendios. O sea, el clima también ya está descontrolado. Los crímenes, que ya desde ese tiempo, la depravación moral de la humanidad y cuántas otras cosas más que han sido todas profetizadas por la Biblia hace cientos de años y con una exactitud. Pero también la Biblia nos muestra no solo estas profecías, sino lo que Dios quiere que hagamos con nuestras vidas, de el amor de Dios, de la salvación, de la sangre derramada por Cristo en la cruz del Calvario, para que no solamente nosotros nos acomodemos y digamos, qué bien que Cristo murió por mí, sino que también para que nosotros vayamos y prediquemos, oye, Cristo también murió por ti si es que lo aceptas como Salvador. La Biblia no nos dice cuándo va a ser el tiempo del fin. ¿Sí? En eso ya lo hemos visto en otros estudios, lo tenemos claro, pero nos da señales para distinguir cuáles son estos tiempos. Nadie va a saber ni el día ni la hora, solamente el Padre. Y vamos a buscar Mateo 25, por favor, del 1 al 13. Mateo 25, del 1 al 13. La parábola de las 10 vírgenes. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Ojo, vemos que estaban bien preparadas, no solo tenían sus lámparas llenas, sino que también aparte tenían su repuesto. En el versículo 5 dice: y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas, miren, dice que todas escucharon, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Pero dice, las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotros y a vosotras, o sea, para ninguno, ¿no? Ir más bien a los que venden y compran para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto, os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Padre, gracias por este día, Señor. Gracias por tu misericordia. Te pedimos que tú bendigas tu palabra. Te pedimos que tú nos ayudes a poder aprender más de ella. Y te pedimos, Señor, que nos enseñes a poder estar preparados. Gracias por tu misericordia, Señor, que son infinitas. Bendice a cada una de las personas reunidas acá y bendice a las personas reunidas en todo el mundo, a escondidas o con la libertad con la que estamos aquí presentes, con el propósito de adorarte y alabar tu santo nombre. Bendice, Señor, a toda tu iglesia en el mundo entero y bendice a este pueblo, Señor, también de aquí de Los Ángeles, para que escuchen tu palabra y que seamos un medio, Señor, que tú utilices para poder llegar a ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tú tienes dos opciones después de haber leído esto: estar alerta y velando, o estar distraído en las cosas y afanes que este mundo ofrece. Para esto vamos a ver un poquito sobre las bodas. ¿Cómo eran las bodas en aquellos tiempos? Es algo muy interesante, puesto que la parábola de las 10 vírgenes hablan sobre las bodas.
hablan sobre cómo el novio recogía a las vírgenes, a las novias, y también vemos que incluye un banquete de bodas, porque al final leemos eso. Incluye un banquete. Será provechoso considerar primero una breve descripción de cómo eran las bodas en ese tiempo en Israel y por qué Jesús dio esta parábola para poder enseñarles sobre cómo va a ser la venida de Cristo. La misma boda no tenía ninguna ceremonia formal, ¿ok? En ese tiempo la boda no era algo formal como vemos ahora, que tienen que vestirse de blanco, tienen que preparar la iglesia, adornarla, digamos, bonito, el templo. La novia, el novio está parado ahí adelante, esperando con su mejor terno a que venga la novia, luego el festín. O sea, hay tantas ceremonias hoy en día, pero en ese tiempo no era tanto así, era más ligero, ¿sí? No había una ceremonia así formal como la conocemos hoy en día, pero sí había una celebración muy gozosa, ¿sí? De las bodas que se realizaban en Israel. En el día de la boda, por ejemplo, la novia por lo general hacía preparativos minuciosos, ella misma, ahí en su casa, porque iba el novio, pedía la mano de la novia, y cuando se la daban, pues no se casaban y ya, él regresaba. Él regresaba, se preparaba para el matrimonio, al igual que la esposa que la novia se preparaba para el matrimonio. Ahora, ella se adornaba con sus prendas de vestir más lujosas, con sus adornos y con sus joyas más finas, mientras el novio ya se estaba regresando a su casa. ¿Sí? Había también un traje de novia en aquellos tiempos. El traje de novia era un velo que cubría toda su cabeza y en algunos casos llegaba hasta los pies. Eso lo podemos ver, si quieren, en Jeremías 2:32, en Isaías 3 del 19, Isaías 23 o el 49:18. Al cubrirse la cabeza significaba la sujeción de la novia hacia el novio. También el novio vestía su indumentaria más bonita, la mejor. Pero había algo muy interesante en aquellos tiempos. El novio salía de su casa una vez de que ya estaba preparado. O sea, él no esperaba que la novia se prepare. Él tenía la mano de la novia, ya habían quedado entre los padres para casarse, y él se iba, y no la esperaba. Simplemente se iba a vestirse y a prepararse, ¿sí? Para el día del matrimonio, de la vida, de las bodas. Entonces, él estaba siempre acompañado de sus amigos. Ahora, él salía de la casa de sus padres, acompañado en una gran procesión. ¿Sí? Cuando digo procesión no me refiero a estas del Señor de los Milagros, donde están cantando Señor de los Milagros, hoy venimos. No. Él salía con una procesión, o sea, con bastante gente detrás de él. Alegres, cantando hacia la casa del padre de la novia, porque ahí es donde ella lo esperaba. Él llevaba músicos, él llevaba cantantes, y por lo general habían muchas personas que llevaban lámparas para alumbrar el camino. O sea que vemos que habían señales, porque ni bien estaba entrando a la ciudad, porque muchas veces ni vivía en la ciudad, vivía lejos. Y sin embargo venía con toda esa procesión desde la casa de sus padres para llegar a la casa de la novia. Pero habían sonidos, ¿sí? Habían señales para que las novias sepan que él estaba viniendo. Cuando llegaba a la ciudad, si es que no estaba en la ciudad de la novia, y comenzaba ya a caminar por la ruta en la que iba a recoger a su futura esposa, la procesión comenzaba a hacerse más grande, porque habían algunos medio chismosos que salían por las ventanas y gritaban: ¡ahí viene el novio! ¡ahí viene el novio! Y todos salían y con sus panderos. Otros se unían a la procesión, se unían a los músicos que estaban ahí cantando. Las doncellas salían para llevar lámparas y seguir alumbrando el camino. Así añadían colores y más celebración
a la festividad que estaba acercándose. Vemos entonces aquí algo muy interesante. Si otras personas que estaban por ahí se daban cuenta, ¿cómo las novias no podrían hacerlo? Claro que las novias tenían que notarlo, y por eso hemos leído que todas se despertaron cuando venía el novio, porque todas sabían que las señales estaban cerca, pero solamente 5 estaban preparadas. Las otras 5 dijeron, el novio va a tardar en llegar, quizás tomando, como les digo, parte de la historia de la cultura de Israel en ese tiempo, que vive tan lejos, hago mis cálculos, no, llegará en 3, 4 días, tengo tiempo suficiente. Muchas veces nosotros los cristianos hacemos lo mismo, ¿cuándo vendrá? Y ya está pasando tantas cosas, pero no viene. ¿Ah? Entonces nos dormimos. Entonces de repente el novio a veces ni siquiera se daba prisa, porque al ver que había una celebración y todo, se paraba y comenzaba a celebrar en la calle, y con las doncellas que bajaban, con los músicos, con los cantantes, con todo el séquito que venía detrás de él, hasta hacía tiempo, digamos, ¿no? Para hacer que la novia esté preparada, ¿no? Y se ponía ahí a celebrar, más de lo que se demoraba muchas veces en la ciudad, si es que venía de otra ciudad, que en lo que venía en el camino. Entonces el novio a veces demoraba tanto que hasta las mismas personas que lo estaban viendo les entraba el sueño y se quedaban dormidas ahí en la ventana. Cabeceaban muchos. Entonces se podía oír este canto desde muy lejos, ¿sí? Y los que estaban despiertos clamaban al oírlos. Pero muchos, como demoraba, nuevamente vuelvo a repetir, se quedaban dormidos. Pero ojo, seguimos viendo que habían señales en que las novias tenían que estar preparadas. Después de que el novio y todo el cortejo que venía con él llegaban a la casa de la novia tenía que estar preparada. O sea, esperándola, listita, para que cuando el novio venga, se celebren las bodas. Entonces el novio entraba con todo el séquito y cerraban las puertas y se celebraban las bodas. Así es como se desarrollaban las bodas en ese tiempo en Israel. Es algo muy similar a lo que hemos leído en la parábola, ¿cierto? A ver, Mateo 22, del 1 al 3, por favor. ¿Qué dice? Mateo 22, del 1 al 3. Respondió Jesús, le volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de boda a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a la boda, mas estos no quisieron venir. Amén. Había muchas personas también que eran invitadas, ¿sí? Y muchas de ellas no aceptaban el entrar a las bodas. Ahora, al considerar esta parábola, que la hemos visto como una ilustración más o menos de cómo se realizaba, cuadraba más o menos en el tiempo y en la cultura de ese tiempo, la parábola con la cultura, como era listo como para que ellos entiendan. Según Mateo 25, lo que hemos leído. Y el reino de los cielos llegará a ser semejante a 10 vírgenes, dice. Podemos encontrar muchas otras parábolas que hablan sobre la venida de Cristo y cómo será. Y entre ellas tenemos la parábola de las 10 vírgenes, tenemos ¿no? Cuando separa a los cabritos de las ovejas, tenemos la de los talentos. En los evangelios encontramos hay múltiples parábolas que nos hacen relación a esto. Pero yo quise tomar de las parábolas de las vírgenes. Ahora, para esto tenemos que ser aceptables. Tenemos que ser como unas vírgenes. ¿Por qué quise tomar esto de las vírgenes? Porque un novio que llega al altar espera siempre llegar a un altar con su novia virgen, con su novia no manchada. Para llegar a ser como una virgen aceptable a Dios, primero tenemos que ver cómo eran las vírgenes. Pero las vírgenes tienen un secreto.
¿Por qué hace la comparación Dios con las vírgenes a nosotros los cristianos? Las vírgenes tenían características especiales y hoy en día las tienen. Castas, puras, sin mancha, irreprensibles, que se han guardado para su futuro esposo, que se han mantenido fieles pese a las tentaciones de este mundo a seguir permaneciendo vírgenes, etcétera, etcétera. Pero el secreto de las vírgenes no solamente es esto. Lo vamos a buscar en Mateo 5, por favor. ¿Sí? Vamos a buscar en Mateo 5 y vamos a ver algunas de las características de las vírgenes. Mateo 5, creo que todos sabemos que en Mateo 5 están las bienaventuranzas, ¿no? Muy bien. Dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. El propósito de las bienaventuranzas es que vemos que Jesucristo está bendiciendo a aquellas personas que cumplan estos requisitos. Él está dándoles el secreto para ser felices, el secreto de la felicidad a todas estas personas, ¿no?, que estaban congregadas cerca del mar de Galilea. Jesús quería enseñarles la diferencia entre la felicidad que ellos podrían, entre comillas, ganar por sí mismos y la felicidad que Él da si es que seguimos sus mandamientos. La gente hoy en día piensa que la felicidad se encuentra en el dinero. No es malo, ojo, tener dinero. ¿No? Vemos en la Biblia muchas personas ricas. Vemos David, Salomón, los reyes. Vemos también a Job, ¿no? Y Lot también en algún tiempo fue rico, ¿no? Abraham. No es malo el dinero. El problema es si es que nuestra felicidad está alrededor del dinero. Y no solamente el dinero, sino de cualquier cosa que nos aleje de Dios. ¿En qué ponemos nosotros primero nuestra vista? Jesús nos está dando aquí en las bienaventuranzas todos los secretos para ser felices. Y es la felicidad que Él nos da. ¿Qué es lo que ponemos primero en nuestras vidas? Dios quiere que sus vírgenes seamos felices de acuerdo a la voluntad que Él tiene para con nosotros. No a la voluntad que nosotros querramos poner en nuestras vidas. La felicidad viene de Dios. La felicidad no viene de nosotros. Los requisitos de la iglesia de Dios para ser felices están aquí en las bienaventuranzas. Él quiere una esposa feliz. Cuando alguien se casa, ¿quién no quiere tener a su esposa feliz? O a su esposo feliz. O sea, creo que todos queremos ser felices en nuestro matrimonio, ¿no? Para eso hay reglas. Ser fiel, ser amoroso, demostrar lo que sentimos. Y podemos enumerar muchas otras cosas. Si nosotros seguimos el secreto que Dios nos da en las bienaventuranzas, vamos a ser una esposa fiel hacia Dios. Los requisitos que nosotros tenemos
como cristianos no son difíciles. Están resumidos en la ley, y la ley está resumida en amar a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Es así de sencillo. Tener una vida en comunión con Dios. Sabemos que cuando estemos con Él no habrá más llanto, ni sufrimiento, ni dolor. Las 10 vírgenes, todas eran novias. Todas eran novias. Eso quiero que tengamos en claro. Pero no todas estaban preparadas. Y las que no estaban preparadas, si nosotros nos vamos a poner a pensar en que las vírgenes somos nosotros, en que el novio es Cristo, cuando Cristo venga a recoger a su iglesia, van a haber cristianos que están preparados y otros que no lo van a estar. No por eso dejaron de ser cristianos, simplemente cabecearon y se quedaron dormidos. Ahora, yo les hago la pregunta, ¿estás dormido? ¿Estás cabeceando porque te estás aburriendo y dices, no, todavía el Señor tarda en llegar? ¿O estás con tu aceite al costado para que no te falte el aceite cuando Cristo venga por nosotros, por su iglesia? ¿Como cuál virgen te comparas? ¿Como la que está preparada o como la que no está preparada? Tenemos el secreto de la felicidad. Tenemos el secreto de las vírgenes que estuvieron preparadas. Estamos acá calentando bancas, simplemente. Que no fue la gran comisión de Cristo la que nos dijo, vayan por el mundo y prediquen en el nombre y bauticen en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Y también nos hace la promesa de que siempre estará con nosotros. Que no es a ese Señor al que servimos, no solo es escuchar la palabra de Dios y dejarla ahí nomás, venir cada domingo y el resto de la semana olvidarnos de lo que hemos escuchado, es también vivirlo. ¿Cómo podemos estar preparados? Cristo dio su vida por ustedes, por mí, por ti. Cristo dio su vida y derramó hasta la última gota de sangre. Y pónganse a pensar, Cristo estaba totalmente desfigurado. Era irreconocible ante los ojos de las personas que lo miraban. Hasta de los que andaban con Él todos los días a su lado, no lo podían reconocer por todos los latigazos y las torturas que le hicieron. Jesús sabía que se iba a enfrentar así. Imagínense si yo ahorita vengo y le tiro un puñete a alguien y de repente se le pone así hinchado el ojo. Es feo, ¿no? No solamente es el sufrimiento físico, sino que también vemos porque la persona queda traumada y no va a querer salir a la calle. ¿Para qué? Para que no te vean. Vemos que hay un sufrimiento psicológico. Salud. Hay un sufrimiento psicológico también. Jesús llevó todo ese sufrimiento por nosotros. Llevó todas esas cargas. Nosotros debimos haber estado colgados ahí en la cruz. Pero Cristo decidió salvarnos por su voluntad, por voluntad propia. Él quería que tengamos una salvación. Él quería darnos otra oportunidad. Ahora, algunos me preguntan, ¿por qué nos la dio a nosotros y no se la dio a los ángeles o a Satanás? Fácil. En primer lugar, ellos nunca la pidieron. Más bien se rebelaron y se sublevaron más contra Dios. Y si nos ponemos a pensar, ¿cuál es el pecado imperdonable? Rechazar al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si rechazas al Espíritu Santo, que es quien viene a vivir en tu corazón cuando aceptas a Cristo, con total sinceridad y de una forma muy consciente, al estarlo rechazando, obviamente Dios no vive en ti. Entonces, ¿qué pasa? Tienes el pecado imperdonable. ¿Por qué? Porque rechazaste la salvación, rechazaste la gracia.
¿Quieres ser salvo por la ley? Bueno, pues léete los libros de la Biblia, los 5 primeros libros de la Biblia en el Antiguo Testamento. ¿Ya? A ver si vas a poder cumplir con la ley. Cristo vino y cumplió por esa ley, y por gracia, por amor a nosotros, es que somos salvos. Y nosotros nos guardamos esa salvación para nosotros mismos. ¿Que no queremos acaso que nuestro familiar, a quien amamos tanto, sea cristiano, se convierta, sea salvo? ¿Que acaso no queremos que las personas queridas de nuestro alrededor sean salvas? ¿Que acaso no queremos que las personas, aunque no las conozcamos en el mundo entero, o nuestros vecinos, acaso no queremos que sean salvos? O sea, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos viniendo solamente los domingos a calentar las bancas? O en este caso los muebles. ¿Eso es lo que estamos haciendo o estamos saliendo a predicar? Cuando escuchamos la palabra de Dios, estamos escudriñándola en nuestros corazones. Porque no solamente es escuchar, mira lo que habló el pastor. Muy bien, amén. O un aplauso, Eso es escudriñar. Escudriñar es ver que también el pastor que haya estado adelante no se haya equivocado. Porque suele pasar. Porque hay pastores quienes no se preparan, quienes no piden la ayuda y la guía del Espíritu Santo antes de las reuniones. Y a veces se ponen a hablar piedras. Escudriñamos lo que dice, tomamos nota o apuntamos cuando escuchamos la palabra de Dios y vemos, uy, sí tiene razón. No, ¿a casa de qué, Pati? No, voy a hablar con él a ver qué es lo que piensa. O tal vez yo lo estoy entendiendo mal, o tal vez él lo dijo mal. ¿Qué tipo de cristianos estamos siendo? ¿Estamos buscando a Dios todos los días y a cada rato en oración, con la lectura de su palabra? ¿Estamos aplicando su palabra en nuestras vidas? El secreto de las 5 vírgenes. Las bienaventuranzas. ¿Como cuál de las 5 vírgenes queremos ser? O de las 10 vírgenes queremos ser. ¿Como las 5 que no estuvieron preparadas? ¿O como las 5 que estuvieron listas para recibir al Señor cuando venga y las recoja? Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, Señor, gracias por este día y gracias por tu bondad. Te pedimos, Señor, que tú pongas sabiduría en nuestros corazones. Danos más sabiduría, danos más entendimiento de tu palabra. Queremos ser, Señor, como las 5 vírgenes que estaban preparadas. No queremos dormirnos en el camino. No queremos, Señor, perdernos. Queremos siempre aprender más de ti. Queremos siempre saber más de ti. Enséñanos lo que tú tienes y los grandes misterios que tienes en tu palabra para poder, Señor, también aplicarlos en nuestras vidas. Queremos, Señor, ser hijos fieles a pesar de nuestras imperfecciones, porque nos vamos a equivocar mucho. Y te pedimos perdón, Señor, por los pecados que hemos cometido y por los que seguramente vamos a cometer más adelante. Perdona todas nuestras ofensas, Señor, y faltas, y ayúdanos y enséñanos a saber buscarte, a saber cómo eres, qué es lo que exiges tú de tu iglesia, qué es lo que exiges tú, qué es lo que pides tú de nosotros, y a tener un corazón puro y sin mancha, un corazón virgen, que te alabe a ti, que te adore a ti, con la conciencia y con el amor, Señor, tuyo que se refleja a través de nosotros. Bendice a todas las personas aquí reunidas, Señor, y bendice, Señor, este tiempo. Ayúdanos a evangelizar y a no estar sentados simplemente los domingos escuchando tu palabra. Y ayúdanos, Señor, a poder evangelizar con la sana doctrina. Que no hayan doctrinas falsas, Señor, que vengan a nosotros y que tampoco las escuchemos. Gracias por tu misericordia y tus bondades nuevamente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.